Buenas noches, estimados participantes. Sean bienvenidos a una actividad más de CEPAES PESOCEN. En esta ocasión tenemos un conversatorio titulado Mitos y verdades sobre la donación de sangre. Tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Darley Galarza. Él es médico graduado de la Universidad de Guayaquil. Actualmente es médico rural en el Centro de Salud Puerto Pechiche. Es experto en medicina ocupacional y preventor de riesgos laborales, hablado por CETEP. En esta ocasión, él será el mediador de este conversatorio. Le explicaré la dinámica de esta actividad. Yo voy a mencionar un mito de los que ustedes han escrito al momento de inscribirse. Cualquier persona que desee intervenir debe alzar la mano, yo le doy paso, escuchamos un par de opiniones y el doctor nos dirá si las ciertas cosas son verídicas o si es un mito lo que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, empezaré con el primero. Mito número 1. Para donar sangre, ¿hay que estar en ayuno? Si desean, pueden escribir también en el chat. Bien, dicen que no necesariamente. Doctor, ¿nos podría ayudar un poquito más sobre aquel mito? Bien, Manuel también nos menciona que un mínimo de 4 horas le parece que hay que estar antes de haber comido en la donación. Buenas noches con todos. Gracias por la palabra, Jocelyn. Respecto a la pregunta de que si hay que estar en ayunas para realizar nuestra donación, es una pregunta que se realiza siempre los pacientes, debido a que siempre hay esta preocupación. Luego de realizar mi donación voy a estar débil, o si voy comiendo no voy a estar apto para hacer la donación. Sí, no es una contraindicación relativa, sí se indica evitar la ingesta de ácidos grasos, de yogures, cerca a la hora de la donación, pero no precisa estar en ayuno. Ayuno se entiende no haber comido las últimas 8 horas. Entonces, no es una contraindicación eh, para la donación el haber comido. Muchas gracias. Preguntaron con respecto a la transmisión en YouTube. En este momento no se está transmitiendo, pero la charla se está grabando y una vez culminada se subirá a YouTube. Entonces, doy paso al segundo mito. Dice, las mujeres que están durante su menstruación no pueden donar. ¿Han escuchado algo al respecto o tienen algún comentario? No veo por dónde tenga algo que ver con la donación a la menstruación. No se produce ningún cambio en nuestra sangre. La menstruación es un proceso normal de desprendimiento del endometrio, entonces no, no hay argumentos para limitar la donación al momento de la menstruación. Yo pienso que puede pasar por el hecho de que tiene una pérdida de sangre constante. Entonces, eh, si va a seguir perdiendo sangre, o sea, si le van a extraer sangre, entonces se hace en cierta manera importante la pérdida de sangre y eso no está bien. Creo que puede pasar por ese lado.
Sí, Muchas sí. gracias. Sí ocurre una pérdida de sangre dependiendo del periodo de cuántas toallas cambia el día de la paciente. Ahí estará la cuantía que ustedes tendrán que luego estimar preguntando a la paciente cuántas toallas cambia el día. Pero la cantidad de sangre que va a ser extraída es entre 450 y 480 ml, casi aproximadamente el 10% de la volemia de un paciente. Y el 10% de la volemia, 450, más unos 30 a 50 ml que se pierden un día menstrual, no, matemáticamente no nos varía mucho, no tendría gran impacto. El hecho de que ese día la paciente esté con su menstruación. Muchas gracias, doctor y Luis, por sus comentarios. Prosigamos con el siguiente mito. Dice, las personas fumadoras no pueden donar sangre. Pues sí se debe evitar el tabaco, aunque sea mínimo 8 horas antes de la donación. Pero no quiere decir que yo por ser una persona con hábito tabáquico no pueda nunca donar sangre. Igual todas estas son las recomendaciones que se dan al paciente antes de la donación, antes del proceso de donación. Y realmente no es una contraindicación para la donación ser una persona que fuma. Muchas gracias. También nos han anotado que si tuve hepatitis ya no podré donar sangre nunca. Depende qué hepatitis. Como saben, hay varios virus hepatótropos. Debemos saber el estado serológico y también valorar los antígenos en sangre en ese momento del paciente. Eh, el único antecedente de una hepatitis que no inferiría en mi donación de sangre es haber padecido hepatitis A, que ustedes saben es una hepatitis que no cronifica, que no se correlaciona con adenocarcinoma hepático, que es autolimitada, que es una enfermedad más que todo de la infancia. Entonces, si el antecedente de haber tenido hepatitis A antes de los 12 años no me contraindica mi donación de sangre. Antecedente o precedente, tener el diagnóstico de hepatitis B-C, ese sí es una contraindicación para la donación. Pues a nosotros querer salvar una vida vamos a estar perjudicando al paciente, contagiándole esta enfermedad. Eso respecto a su pregunta. Muchas gracias. Les recuerdo, chicos, que si yo menciono un mito y ustedes lo han escuchado o tienen un comentario al respecto, no duden en levantar la mano, pueden activar su micrófono, pueden opinar por el chat. Y bueno, les recuerdo que es un conversatorio, no es un monólogo, así que siéntanse en la libertad de transmitirnos sus opiniones. Continuaré con el siguiente mito en que me mencionaron en esta ocasión. Donar sangre es peligroso porque me puedo contagiar de ciertas enfermedades. A ver, al momento en que uno va a donar sangre, las personas que ya lo hemos hecho recordarán y las que no, les explico. Llegan luego de contestar todas las preguntas del personal que va a realizar la toma de la muestra de sangre. En muchos centros incluso se les cita días antes para realizar pruebas cruzadas, otros solamente se toma la muestra y luego se realizan las pruebas. En el momento que usted se toma asiento o se acuesta en el bidón, en el chailón, le van a poner un equipo que es desechable. Esta es la duda de muchos pacientes, pues creen que el mismo equipo que se utilizó para tomar sangre de una persona va a ser reutilizado. Eso es totalmente erróneo. El equipo que se va a utilizar es individual y luego de su uso se desecha. Entonces de aquí viene el mito y el miedo de muchas personas al pensar que se va a reutilizar el equipo de punción, los catéteres, y en ese caso sí habría riesgo de que me contaminen o me infecten con
con algún agente infeccioso. Pero eso quede claro. Los equipos son individuales y desechables. No tendríamos por qué seguir alimentando este mito de que al yo ir a donar sangre, me puedo contagiar. Todo lo contrario, la persona que va a recibir la sangre es la que tiene que estar con miedo de que le contagiemos algo, pero de esto se disminuye el riesgo realizándole muchas pruebas en los lugares en los bancos de sangre y todas estas agencias que se encargan de los componentes sanguíneos y sus derivados. Manuel nos indica que sí habría riesgo en caso de que no se realice de una manera estéril. Entonces, todo el material que se utiliza se desecha y no habría este riesgo de que esté contaminado, ¿verdad? Micrófono, doctor. Claro, no puedo decir que esté libre de riesgo los procesos de venopunción, igual que todo procedimiento, así sea que te vayan a colocar una inyección intramuscular, hay riesgo de que si no se hace correcta antisepsia, hay una infección, pero estábamos hablando de riesgo al ir a donar sangre, no riesgos de procesos de venopunción. Listo. Otro mito es si estoy en algún tratamiento y tomo algún medicamento, ¿eso me impide donar sangre? Eso va a ser individualizado dependiendo del paciente y dependiendo de qué fármacos estén utilizando. Sí, eso debe ser individualizado y por lo general, si yo el día anterior me tengo una ibuprofeno o una paracetamol, no me contraindica. Pero si estoy tomando fármacos inmunosupresores, estoy tomando anticoagulantes, eso va a ser individualizado cada caso, ¿sí? Pero por lo general no sería contraindicación para realizar yo una donación. Listo. ¿Donar sangre es un proceso doloroso? Que yo recuerde, no. En sí, el paciente va a estar conectado a los equipos de punción, venoclisis, todo esto, en un periodo que puede ir entre 10 a 24 minutos. Entonces sí va a ser un poquito incómodo estar quietos tanto tiempo, dependiendo de la técnica y de la sensibilidad de cada persona. Si recuerdan la última vez que tuvieron puesto un catéter venoso, podrán decir, fue muy doloroso, ¿no? Pero no es un proceso que sea más cruento que la colocación de algún otro tipo de venoclisis. No es que van a estar siendo sus brazos succionados, no es que van a estar siendo apretados con manguitos, nada de eso. Solamente va a estar debido a la circulación venosa, llenándose el reservorio, y no tiene por qué ser más doloroso que a cualquier otro proceso de colocación de equipos de venoclisis. Claro, también depende de la sensibilidad del paciente, porque hay personas que literalmente no toleran ni siquiera una inyección o ni siquiera un suero o algo así. Entonces, las personas que se le complica mucho todo tipo de procedimientos también se les va a complicar un poquito el donar sangre. Pero a las otras personas que sí lo toleran, entonces no tendrían ningún inconveniente. Bien, el siguiente mito es: ¿donar sangre engorda? Otros también comentaron que donar sangre adelgaza. Entonces, ¿qué nos podría decir respecto a esto? O si alguien quizás tiene una experiencia de su donación de sangre, pasó por esto, también nos pueden comentar. También. En la teoría, no recuerdo alguna guía que diga que puedes utilizar como tratamiento para subir o bajar de peso. En la experiencia de las veces que he donado sangre, tampoco he notado aumento del apetito o algún paciente que me diga, no, desde que doné sangre aquella vez he comenzado a subir de peso sin parar. Esto se relaciona también a otro mito, no sé si lo tengan ustedes en sus plantillas o si lo vayamos a tocar, igual quisiera adelantarlo porque me parece que se correlaciona. Es un miedo fundado en las personas de que si yo comienzo a donar sangre, voy a tener que continuarlo haciendo toda mi vida, porque creen que en ese momento su cuerpo comenzó a producir sangre de más y que ya no puede parar y que si no sigue donando, no sé, van a estar pretóricos o algo parecido. Esto volviendo a nuestras clases de fisiología, de fisiopatología, recordarán que la producción de sangre
está estimulada por la EPO. Entonces, si usted no tiene alguna alteración renal, sí, no tiene ningún proceso que le cause alguna hipoxemia, que es el estimulante para mayor liberación de eritropoyetina, no tiene por qué usted convertirse en una persona pletórica. Pletórica es una persona que tiene de más sangre y que incluso hay que sacarle. Habrán escuchado tal vez algún caso de estos pacientes que deben ser realizadas estas exsanguíneos, porque tienen hemoglobina más de 7, más de 18 por procesos clonales de sus glóbulos rojos. Pero esto es porque ellos tienen una patología de base, algún proceso clonal o alguna alteración en la producción de eritropoyetina y estas cuestiones. Al momento que usted le saca la sangre que va a donar, puede disminuir su hemoglobina 1 o 1.2, que en teoría es lo que le estamos reponiendo a un paciente al poner una pinta de sangre, pero al normalizarse su hemoglobina, hay procesos de autorregulación. No debemos pensar que al momento de yo comenzar a donar sangre, mi cuerpo va a comenzar a producir mucha sangre, porque se escucha de muchos pacientes esto, que yo doné una vez y tengo que seguirlo haciendo porque me siento mal, siento que mis venas se hincharon y no hay razón, no hay argumento para que no hay argumento y no se produce una alteración en la fisiología de la producción de glóbulos rojos en el momento de la donación de sangre. Así que sí, es un mito, y es un mito bastante común, bastante preguntado por los pacientes, y que me pareció un momento oportuno de traerlo a colación, ya que quizás lo hayan escuchado o lo van a escuchar con la práctica. Y no hay razones, no hay fundamentos para pensar que una vez que yo done sangre, mi cuerpo va a comenzar a producir mucha sangre y que tengo que donar cada tiempo. Eso no, o a menos que ustedes tengan una evidencia, hasta el momento yo no creo que haya alguna razón para creerlo. Podemos tacharlo como un mito. Por supuesto, el cuerpo va a reponer el volumen de sangre que se ha perdido, pero sin excesos. Ahora que lo menciona, doctor, en lo que estuve leyendo a los participantes, uno me decía que su mamá incluso lo regañó por haber donado sangre y le había dicho que iba a tener que estar donando siempre. Otros dijeron que también así el cuerpo empezó a producir demasiada sangre y que empezaban a sentir como pulsadas y que ya eso era indicativo de que tenían que seguir donando. Entonces, es un mito que es bastante popular en mi experiencia. Bueno, Roberta nos decía con respecto al hecho de subir y bajar de peso, ella también ha donado y no ha evidenciado, entonces para ella también es un mito total. Muchísimas gracias, Roberta, por tu comentario. Doctor, viendo el chat, ya hablamos, me parece, de los tatuajes y perforaciones. No, ya, perfecto. Entonces ese es otro mito, que personas que tienen tatuajes o algún tipo de perforación les habían dicho que nunca iban a poder donar. Entonces también nos preguntaban en el chat en cuánto tiempo tendría que pasar en caso de que se pueda donar desde su tatuaje hasta la donación. Dependiendo de las guías que lean, 3 a 6 meses. Pero sí, si yo acabo de hacerme un tatuaje el día de ayer, no estoy listo para donar el día siguiente. Muchísimas gracias, doctor, porque también hay personas que recomiendan esperar hasta un año, entonces esto sería como por mayor seguridad, pero ya a los 6 meses es factible. Entonces, continuamos, chicos. ¿Donar sangre causa impotencia sexual? A ver, es un tema bastante controvertido. Incluso los pacientes que se están vacunando ahora por el COVID han leído en alguna red social que les iba a causar impotencia. Así que para la impotencia sexual tiene que haber una base orgánica o una base psicológica. Si es un paciente que aqueja de impotencia sexual, pero durante la noche tiene erecciones espontáneas, debemos intentar pensar más que hay una base psicológica en esto. Ahora, teniendo eso claro, si usted va a donar sangre, habiendo creído este mito de que produce impotencia sexual, le va a dar impotencia sexual. Pero no es porque tenga relación con la donación de sangre, sino porque, como les expliqué al principio, hay 2 clases de impotencia dependiendo del abordaje que tomemos. Una base orgánica o con base psicológica. Y sí, si yo tengo arraigado ese mito dentro de mí, sí me va a dar impotencia sexual,
pero no tendrá nada que ver con la donación de sangre, sino con mis procesos psíquicos dentro de mí, por haber ido con ese prejuicio antes de la donación. Entonces sí, si puede un paciente después de donar sangre reclamar al siguiente día que estaba con impotencia, pero no tiene nada que ver con la donación de sangre, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor. Entonces, otro mito que tenemos es que el donar sangre produce anemia. Chicos, no se olviden que cualquier comentario que ustedes deseen pueden levantar la mano y están libres de abrir su micrófono, por favor, en cualquier momento. Cuando colocas a un paciente lo que nosotros llamamos una pinta de sangre, nosotros buscamos reponer en ese paciente la hemoglobina, elevarla 1 o 1.2. Entonces, aplicando la lógica, si yo dono, estoy perdiendo 1 o 1.2 de hemoglobina. La anemia es un concepto que depende de la edad del paciente, depende de las guías que se utilicen en cada país. Pero... ¿Hola? Sí, doctor, disculpe, lo silencié por accidente. Ya, está alargándome mucho en la explicación. Para yo decir que tengo anemia, pongamos un punto de corte, el que se utiliza en las mujeres, hemoglobina menos de 11. Entonces, si yo tengo una hemoglobina de 12.2, dono sangre, por teoría, no debería quedar en anemia. Lo que sí deben considerar es que la anemia es un concepto basado en la hemoglobina que se mide dentro de los eritrocitos. Yo al donar sangre no estoy disminuyendo la hemoglobina en todos mis eritrocitos, solamente estoy perdiendo parte de mi volumen. Claro que al momento de yo realizarme después un hematócrito, claro que como se va a expandir el plasma otra vez, puede relativamente aparecerme anemia, pero no es real. No sé si me hago explicar. La anemia es la disminución de la hemoglobina dentro de los eritrocitos. Yo doné sangre, perdí varios cientos de miles de eritrocitos, pero la hemoglobina dentro de los eritrocitos que me quedaron se mantiene la misma. Entonces, el momento que yo voy a hacer un hematócrito, por ejemplo, si fuera un lugar donde no tengo muchos accesos a exámenes más avanzados, entonces, al reponerse el plasma, al hemodiluirse, podría tener una anemia relativa, pero no siendo real, ya que como les expliqué, la anemia es un concepto que se basa en la concentración de hemoglobina. Entonces, decir que donar sangre me anemiza puede haber comenzado cuando a los pacientes al principio de la donación se les hacía un hematócrito luego de la donación y se intentaba establecer a base de esto si me quedé con anemia o no. Pero ya les estoy explicando que anemia se entiende por disminución de la hemoglobina en mis eritrocitos. Yo perder parte de mis eritrocitos no afecta a los que sí quedan dentro de mí. Entonces, siguiendo este concepto, donar no me anemiza. ¿Sí? Perfecto. Jefferson, te damos la palabra. ¿Tenías un comentario al respecto de este mito? No, tengo una pregunta. ¿Las personas con hipertensión arterial pueden ser donantes de sangre? La hipertensión no es una contraindicación para la donación, pero debemos también saber todas las comorbilidades del paciente. Entonces, decir que la hipertensión es contraindicación de donación no es correcto, pero también debemos saber qué otras comorbilidades tiene el paciente y también si está tomando algunos otros fármacos para sus otras comorbilidades. Pero la hipertensión no me impide donar sangre. Muchas gracias. Doctor, otro mito que tenemos es que el donar sangre causa desmayos. Y en esa parte me gustaría como que mi experiencia personal, porque la primera vez que doné no tuve ningún inconveniente. Sin embargo, la segunda vez que doné fue muy pronto, fue a los 2 meses. Y por lo general en los puntos de donación te suelen dar como que un jugo, unas galletas, unos dulces ya. Con la prisa que tenía no me comí nada y realicé una caminata. Entonces yo sí me desmayé 2 veces después de la donación. Entonces había escuchado este mito, pero aún a mí sí me parece que es un mito porque yo considero que todas mis actividades y mi comportamiento de aquel día me llevaron a los desmayos, más no solamente en la donación de sangre. Entonces, doy la palabra.
Claro que sí, es el síncope vasovagal. Ustedes recordarán que desde siempre, desde las primeras materias que vimos, nos explicaron que tenemos varios receptores y que si detectan un cambio brusco en la presión, ¿qué es lo que hace el cuerpo para proteger en la parte más importante para él, para prefundir, que es el cerebro? Pues si bajo la presión, estoy disminuyendo mi volemia, ¿cómo hago para mantener segura la irrigación de la parte más importante que es el cerebro? Pues le voy a decir al cuerpo que se acueste y tú te desmayas por un síncope vasovagal, porque sí, perdiste volemia. Por eso incluso a muchos pacientes se les da muchos líquidos oral para intentar reponer la volemia justo después de la donación. Pero si ahí está la explicación, y sí, si no respetan el reposo, van a tener un síncope vasovagal. Sí, listo, doctor, muchas gracias. También muy similar a lo que usted ha mencionado, nos dicen que habían escuchado que mientras más sangre donas, más sangre produce tu organismo y esto ya es excesivo. Pero bueno, es algo que ya aclaró, así que pasaría a la siguiente. Dicen que el cuerpo tarda más de 3 meses en reponer la sangre donada. ¿En cuánto sería el tiempo estimado que usted nos podría indicar? La teoría es esa de que tardamos entre 2 y 3 meses en recuperar la volemia que se donó, por eso se establece el límite del tiempo de cuántas veces puedo donar al año. En las mujeres 3 veces al año, en los hombres 4 veces al año. Sí se acerca un poco a lo que nos dice la evidencia de que después de unos 3 meses ya habré recuperado el volumen que doné. Entonces sí, es correcto. Perfecto. En revisión del chat, Laura nos pregunta si personas con diabetes u obesidad son aptas para donación. Como decía, diabetes, hipertensión, no son contraindicaciones para la donación de sangre. Ustedes verán que cuando uno dona sangre, dona su sangre completa, pero luego esta va a ser extraído los derivados porque cada uno tiene sus diferentes usos. Glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma. Entonces no hay ninguna alteración en la sangre al momento de tener yo hipertensión o diabetes que inutilice mi sangre y que no le sea de beneficio a otra persona. Entonces no es contraindicación tener diabetes, hablando solo de diabetes. Listo, doctor. Entonces voy a seguir leyendo las preguntas del chat. En Santiago nos menciona, si eres un sujeto de estudio de un candidato vacunal durante los ensayos clínicos, como está sucediendo en la actualidad con la pandemia de COVID, ¿se podría donar sangre? El micrófono, doctor. Depende de qué estudio te encuentres y depende de a qué acuerdos accediste, porque dependiendo, ¿no? Habrá procedimientos que podrás realizarte y procedimientos que no podrás realizarte. Asimismo, cuando estamos utilizando vacunas nuevas, depende de qué tipo de vacuna. Si es una vacuna, por ejemplo, con un agente atenuado, estás con el agente dentro de ti que podría reactivarse. Entonces, depende de la vacuna y depende del marco en el que se está haciendo el estudio en el que estás participando. Leyendo las letras chiquitas que no leemos muchas veces, ahí accedemos a veces a no realizarme procedimientos sin notificar a mi centro de investigación, o accedemos a no administrarnos o recibir derivados sanguíneos. Todo depende del estudio y de la vacuna que estés estudiando. Entonces sí, esa pregunta la dejo como depende. Muchas gracias, doctor. Bismar, ¿tienes el micrófono activado? ¿De pronto tienes una pregunta o un comentario al respecto? Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Habría una contraindicación en la donación de sangre en personas que están recibiendo quimioterapia, radioterapia, como tratamiento de algún tipo de cáncer, doctor?
no, no, no creo precisamente que una persona que está recibiendo quimio o radioterapia esté en condiciones para donar sangre, debido a que estas terapias, que son un poquito agresivas, incluso estos pacientes necesitan nuestras donaciones. Entonces no creo que un paciente que está recibiendo quimio o radio esté en posibilidad o tenga las energías para donar sangre. Entonces, porque estos pacientes incluso, como les digo, necesitan nuestras donaciones. Además que estos medicamentos están en su sangre, no son medicamentos peligrosos que no puede recibir una persona. Entonces, no creo que una persona que esté recibiendo quimio o radioterapia pueda donar sangre. Entiendo, gracias. Otra pregunta que nos hace Ángel. En pacientes que han presentado COVID recientemente, ¿cuánto es el tiempo estimado que ellos deberían esperar para realizar una donación? Esto se relaciona bastante a los tratamientos con suero de pacientes convalecientes. ¿Cómo sé que tuve COVID en tal fecha? ¿Cómo sé que no lo tengo? O sea, es bastante complicado. Necesitaría uno tener pruebas de anticuerpos que indiquen que no tengo una infección activa. Otra necesitaría una prueba tipo hisopado en la que se busque el agente que me diga que desde tal fecha yo no tenía el agente en las muestras que se me tomó. Y sí, es un poquito difícil establecer, yo tuve COVID hace tantos meses, en tal día terminé de tener COVID. Es un poquito complicada esa pregunta, pero por lo demás, si yo tengo pruebas de que desde tal fecha no tengo infección activa y ya tengo los anticuerpos, no es contraindicación, no perjudicaría al paciente, al receptor, incluso se beneficiaría si este es el suero de un paciente que ya tiene anticuerpos. Pero es un tema delicado, porque como les digo, es un poquito complicado decir, yo tuve COVID hasta tal fecha y desde entonces no he tenido la infección activa o no he tenido ninguna reinfección, ¿sí? Pero en teoría no es contraindicación de donar sangre haber tenido COVID, más allá de unos 4 a 6 meses. Perfecto, doctor, muchas gracias. En la pregunta de Bismar la planteó en el chat y es que si una persona dona por primera vez, tiene que donar toda la vida, porque decía que esto era algo que se lo planteaban muchas personas y lo había escuchado. Ajá, eso lo abordamos hace unos minutos y no, donar una vez no te hace dependiente de seguir donando toda tu vida. Es algo un poquito ilógico, imagínense. A todos nos han sacado un diente y hemos sangrado bastantísimo. Y desde que tuvimos ese gran sangrado, no estamos cada 2 meses, uy, mami, sácame otro diente que tengo que sangrar porque no aguanto el dolor de cabeza. Entonces sí, es un mito bastante extendido, pero no, sin fundamento, por lo que ya vimos, las bases fisiológicas para aumentar la producción de sangre es la anemia y la hipoxemia. Entonces, el haber donado no me produce ninguna de estas situaciones que estimulan mi producción de sangre de forma permanente. Así que no, puedes haber donado una vez en tu vida y nunca más volverlo a hacer y no pasa nada. Perfecto. Neymar nos pregunta, en el caso de que solamente haya donado plaquetas, ¿cuántas veces se puede donar? Me imagino que al año. El tiempo parecido al de la donación de componentes sanguíneos, unas 3 a 4 veces al año, no más. Ya. Manuel nos estaba comentando que en México está contraindicado en pacientes diabéticos insulina dependientes de acuerdo a la norma NOM 253. O sea, me imagino que la donación en pacientes diabéticos era su comentario referente. Y preguntaba que cuánto tiempo tiene que pasar para donar sangre tras una intervención quirúrgica. Depende si la intervención quirúrgica requirió transfusión de hemoderivados.
si fue una intervención quirúrgica en la que no necesitaste hemoderivados, no habría contraindicación más allá de los 2 meses. En cambio, si fue una intervención quirúrgica en la que recibiste hemoderivados, sí habría que indicar en qué fecha te colocaste los hemoderivados y volverte a someter a todas las pruebas. O sea, igual, antes de yo de colocar la sangre a un paciente, pasa varios cribados y varios testeos. Entonces, no es contraindicación para donar sangre el haber tenido una intervención quirúrgica previa. Puede relacionarse sí a la contraindicación en pacientes insulinodependientes, porque este paciente está constantemente colocando su insulina de forma subcutánea. Entonces, es un paciente que está en riesgo de tener alguna bacteriemia. Entonces, si yo puedo escoger entre una persona que no se pincha todos los días y una persona que se pinche todos los días, por eso puedo entender que en México sea una contraindicación para donar sangre el hecho de ser un paciente insulino dependiente. ¿Sí? Espero haber abarcado las 2 preguntas. Sí, doctor. Maximiliano nos pregunta, ¿personas que están diagnosticadas con enfermedades cardiovasculares son candidatos para ser donadores? En caso de que sí sean, ¿hay algún riesgo o efecto negativo en estas personas? Depende del estado funcional del paciente. Si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, tengo que cuidarlo de que no se me anemice. ¿Por qué? La anemia causa... ¿Qué causa la anemia en un paciente? Olvidémonos de que sea cardiópata o no. La anemia causa todo un síndrome en el que principalmente aumenta la frecuencia cardíaca. Es como cuando disminuye el volumen que hace el corazón, aumenta la frecuencia cardíaca para aumentar mayor circulación e intentar reponer la disminución de los glóbulos rojos. Entonces, si yo tengo un paciente con una insuficiencia cardíaca, un paciente en el que para nada quiero que aumente la demanda del corazón, o porque ya tiene algún trastorno isquémico en el corazón, entonces yo evitaría todos los procesos que me lo anemicen. Entonces, respecto a su pregunta, depende de la patología que tenga el paciente, pero si es un paciente con patología isquémica, por ejemplo, yo evitaría cualquier proceso que lo anemice debido a todo el cortejo que va a producir en su aparato cardiorrespiratorio el hecho de amenizarlo. Va a aumentar la demanda y eso es algo que yo no quiero hacer en un paciente con patología isquémica, por ejemplo, ya que lo expondría a complicaciones de sus patologías. Entonces la pregunta depende de qué tipo de patología cardíaca, pero si es la que yo mencioné, la evitaría, ya que, como ustedes saben, la anemia produce efectos en el aparato cardiocirculatorio que podrían exacerbarme o precipitarme alguna complicación en un paciente cardiópata. Muchas gracias, doctor. Neymar nos pregunta si es un mito que las personas que hayan pasado por hepatitis en la infancia no pueden donar. Esta pregunta ya salió muy similar al inicio, Neymar. No sé si prestaste atención o si no te conectabas aún, pero en conclusión era como que las personas que hayan tenido hepatitis A antes de los 12 años sí pueden donar y las que hayan tenido B o C, esas sí están contraindicadas la donación. Doctor, ¿era así? Listo, entonces pasamos con la siguiente pregunta de Laura. Ella nos pregunta el por qué la edad mínima para donar es 18 años. Es una cuestión más relacionada a los principios bioéticos y de autonomía. Dependiendo del país, claro. Por ejemplo, en España, por ejemplo, la edad para yo tener autonomía sobre los procesos terapéuticos que se me van a realizar o en los ensayos en los que voy a participar es 16 años, pero se dice que si es un adolescente y ya tiene capacidad de decisión puede ser incluso menor esa edad. Otros países, como por ejemplo acá, si es un paciente menor de edad necesita la aprobación de sus padres, entonces está
esta edad de corte se relaciona más a problemas éticos y legales, más que a problemas fisiológicos, de que yo no puedo donar a partir de cierta edad porque voy a tener algún efecto adverso, ¿sí? Entonces, más que todo por eso es la edad de corte. Muchas gracias, doctor. Un participante nos había escrito que él ha escuchado que en ciertas culturas o ciertas religiones no se dona sangre y la justificación es que trae enfermedades. Ese es un tema también relacionado a la bioética, más que todo al principio de autonomía. Verán, independientemente de la religión, nosotros debemos respetar los deseos del paciente. Nosotros no podemos violar el principio de la autonomía. Por eso incluso un paciente, antes de yo realizar algún procedimiento, le explico el proceso al momento de pedirle su consentimiento, porque es el paciente el que decide qué se hará con él y qué no. Yo no puedo decir, voy a hacerte esto porque es lo mejor para tu bien. Estaría yo incumpliendo los principios éticos y legales, ¿sí? Entonces, al ya tener claro qué es la autonomía, si un paciente decide que no quiere recibir sangre o no quiere donar sangre, no podemos nosotros obligarle o ir en contra de su voluntad. Incluso yo he escuchado que hay una religión que tiene la creencia de que en la sangre está la vida y que por eso cuando ellos cazan tienen que vertir la sangre del animal a la tierra para que el alma del animal regrese a la tierra, según sus creencias. Bueno, independientemente de cuál sea el argumento religioso, nosotros no podemos ir en contra de la autonomía del paciente porque estamos sometidos a los principios de bioética. Muchas gracias, doctor. Otro mito es que el donar sangre trae como consecuencias cefaleas intensas. Bueno, eso depende de la sensibilidad del paciente. Claro que hay muchos pacientes que luego de la donación se aquejan de mareos, de cefalea, pero es por lo que ya conversamos al principio, que nos contabas tu anécdota de que tuviste incluso desmayos. Por la disminución de la bulimia, nuestro cuerpo va a percibir esta disminución y va a reaccionar. Entonces sí puede dar a algún paciente dolor de cabeza si no respeta el reposo, si no se rehidrata, si no toma líquidos. Claro que sí, todos estos síntomas son de la disminución de la bulimia luego de la donación, que no tiene que pasarnos a todos, pero si un paciente dona y luego se va a trotar 5 kilómetros, claro que va a reclamarle su cuerpo. Doctor. Manuel nos pregunta, ¿qué tan frecuente puede ser la donación autóloga? La donación autóloga es un tema que casi no se utiliza acá en el Ecuador. Muy pocos pacientes lo han mencionado. Con la misma frecuencia con la que realizas una donación a otro paciente, cada 3, cada 4 meses. Claro, tienes que tener una hemoglobina que no esté en rangos de anemia, no tienes que estar tomando medicina, todas las mismas recomendaciones que ante cualquier donación. ¿Sí? No cambian mucho los intervalos y claro, sí tienen que cumplir ciertos requisitos antes de la donación autóloga. Listo, doctor. Ya tenemos las últimas preguntas. Decían que habían escuchado que ciertas enfermedades infecciosas se podían transmitir por vías sanguíneas. ¿Si nos podría mencionar algunas de ellas? Claro que sí. Parasitosis, por ejemplo, malaria, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi. Se pueden transmitir agentes víricos, bacterianos, todo lo que ustedes quieran que se encuentre en sangre de ese rato. Por eso, luego de que nosotros donamos nuestra sangre, esta va a pasar varios
varios cribados, varios estudios, va a ser analizada, vista en microscopio, porque se puede transmitir cualquier enfermedad que ustedes recuerden que puede encontrarse en la sangre del agente infeccioso. La vamos a poder transmitir al receptor. Perfecto, doctor. Entonces, de las preguntas que anotaron los participantes al momento de inscribirse, la última, que yo la catalogo como un mito, es que dicen que la donación de sangre no salva vidas, que han escuchado que eso es falso. Entonces, doctor, me gustaría comentar al respecto. Y esa sería la última pregunta, chicos, al menos que hagan otra en el chat. Que la donación de sangre no salva vidas. Bueno, solo basta con estar en la emergencia, o solo basta con hacer una rotación en el área de ginecología para eliminar este mito. Pero las personas que no lo han hecho, les puedo explicar. Hay ocasiones en las que perdemos sangre. Por ejemplo, una mujer luego de un parto, o una persona que tuvo una úlcera, una persona que sufrió una herida. Si nosotros perdemos sangre más allá de tener una hemoglobina de 7, más baja que eso, nuestro cuerpo necesita la sangre, la hemoglobina, para transportar el oxígeno a las células de nuestro cuerpo y que sigan funcionando. Si yo algún día dejo de tener la cantidad necesaria de sangre, de hemoglobina, mis células de todo el cuerpo no van a estar recibiendo oxígeno. Y si no recibo el suficiente oxígeno, van a comenzar a morir. Entonces, al momento de que una persona que está en estado de shock o que ha perdido mucha sangre, sí, es el shock hipovolémico. Al momento de que usted le transfunde 1 o 2 pintas de sangre, ustedes, esa persona literalmente pueden ver que regresa a la vida. Pasa de estado de shock a conversar con usted y a decir, doctor, me salvó la vida, cualquier cosa, por el simple hecho, aunque digo simple porque se escucha en teoría fácil, de haberle transfundido componentes sanguíneos. Entonces sí, no sé si tal vez se vaya hacia el tema de conspiraciones, de que es un negocio, de que se lucran de nuestra sangre. Bueno, yo no puedo negar que esto no es fácil, de que cogen la sangre, la guardan en una fundita y luego está lista para usarse. Claro que tiene que seguir todo un proceso para que esta sangre siga siendo viable. Tiene que haber pasado muchos estudios para asegurarnos que esta sangre no me va a enfermar a mi paciente. Entonces sí, claro que esto va a involucrar dinero. Y es aquí donde muchas personas saltamos y decimos, no, esto involucra dinero. Son las grandes empresas o tal vez se quieren lucrar de nosotros. Independientemente de la opinión de cada cual, yo les puedo decir que donar sangre salva vidas. El paciente está muriéndose y tenemos cuestión de minutos para ir corriendo. Algún día espero a los que son estudiantes de medicina o médicos, algún día les va a tocar ir corriendo, pegar el timbrazo al banco de sangre, por favor, necesito tal tipo de sangre. Y para allá, para ahorita. Los formularios los lleno después. Soy un doctor tal, necesito en este momento porque el paciente está en shock y se está muriendo. Incluso mi maestro de clínica me dijo una vez, y si en tu hospital no hay el tipo de sangre que necesita el paciente y se está muriendo en ese momento de shock hipovolémico, ponle la que haya. Después lidias con el proceso de reacción de la sangre, claro, porque hay una reacción injerto contra huésped si es que le administramos la sangre que no es compatible con el paciente. Pero me dijo, póngansela. Luego lidian con las consecuencias, pero póngansela porque lo que le va a salvar la vida es volver a tener sangre. Entonces, sí, aunque he tenido que contarles una anécdota un poco extrema, es para demostrar que sí, tener sangre salva vidas. Y no nos dejemos llevar por conspiranoias, que siempre las habrá. Mucha gente se lucra consiguiendo miles de visitas en YouTube, en todas las redes sociales, si crean una teoría más bonita que la otra.
pero no con esto. La sangre es algo que en cuestiones de minutos decide si mi paciente vivirá o morirá. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias, doctor. Le comento que tenemos nuevas preguntas en el chat. Entonces ya son como que muy particulares. Preguntan si está contraindicado en el caso de una flebitis o factor de coagulación alto o en personas con aneurisma, coartación de la aorta. ¿Podría decir al respecto? Todo depende del estado del paciente. Por ejemplo, flebitis, ¿por qué? Causa inmune, causa infecciosa, coartación de la aorta, ¿qué grado? Alteración congénita del corazón, es una alteración cianante, es una alteración, es una silla que no me va a producir gran alteración hemodinámica. Todo depende del caso del paciente y por patologías cardíacas, que son tantísimas, no nos va a alcanzar toda la noche. Pero si es una patología que no me altere hemodinámicamente al paciente, yo preferiría la valoración de un cardiólogo antes de meterme en un proceso que me va a bajar la volemia y que si yo he estado en un estado de compensación, esa pequeña alteración puede desencadenarme alguna molestia. Entonces, si yo ya sé que tengo una patología cardíaca como las que mencionaron, un aneurisma, coartación, sí preferiría mi valoración cardiológica antes de ir a donar sangre, ya que muchas veces nosotros cuando tenemos una patología crónica estamos en un estado de compensación, entonces no es que estoy bien, es que no tengo síntomas, no tengo muchas molestias porque estoy compensado. Y muchas veces solo se necesita un precipitante para yo tener complicaciones o molestias, ¿sí? Entonces en esas patologías congénitas sería de individualizar el caso y tener primero la opinión del cardiólogo antes de ir a donar por mi cuenta. Doctor, ¿hay un límite de edad hasta el cual sea recomendable realizar la donación? Nos pregunta Camila. No hay un límite, pero se recomienda en un paciente que sea de por sí sano y fuerte para que al donar la sangre no tenga muchas molestias en sí. Claro que sí, que si eres un paciente que está en sus 60 años y está sin ninguna comorbilidad o se siente bien, puede donar, no hay ningún problema. Pero tampoco hay que decir que está bien que done un paciente de 85 años con una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ya que, como les decía, cuando estamos con una patología crónica, tenemos que evitar desencadenantes para las complicaciones. Entonces, en teoría no habría límite de edad, pero sí evitar, primo non nocere, evitar estas situaciones en un paciente que podría complicarse. Lo primero es no hacer daño. Muchísimas gracias, doctor, por transmitirnos todo este conocimiento esta noche. Gracias a los participantes por todas las preguntas que han hecho. Neymar nos daba como último comentario que donar sangre puede salvar una vida y los demás componentes hemoderivados también ayudan grandemente. Es así, chicos, todos aquí o somos estudiantes de la salud o nos interesa la salud, entonces somos los llamados a promover esta práctica. Esta noche considero que hemos aprendido mucho, hemos aclarado todas estas dudas, entonces por favor tratemos de incentivar a nuestros conocidos, nuestros amigos, nosotros mismos donemos sangre, porque como ven, salvamos no solamente una vida, sino muchas. Entonces, gracias por todo y estén pendientes al chat que se les enviará una evaluación súper sencilla con lo que hemos hablado el día de la noche de hoy y sus certificados estarán en 2 semanas aproximadamente. Que tengan una linda noche. Gracias. Cuídense todos.